silencio te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y que me acompaña hoy nuevamente Luis Marcelo Pérez. Un gusto. Luis, un gusto que estés hoy aquí de vuelta conmigo, con otro tipo de publicación, un ensayo. Pero primero te voy a preguntar cómo te sentiste de publicar poesía regularmente a pasar a trabajar un ensayo, aunque es un libro que llevó muchos años, ¿no? Eso también es interesante destacar, porque la investigación empezó en el año 2000. Sí. En el año 2000 comienza el trabajo de entrevistas con Andrés Castillo. Sí, relato de un apasionado que trata sobre la formación del teatro independiente y la vida de Andrés Castillo. Ajá, sí. Andrés Castillo, nacido en la década del 20, hijo de un argentino y una uruguaya. Su padre se venía escapando del servicio militar y como tal cruzó el charco en épocas donde no se necesitaba cruzar de país a país con credenciales. Sin documento uno podía cruzar de Buenos Aires a Montevideo sin ningún tipo de inconveniente por el vapor de la carrera. Y allí se enamora de una uruguaya y ahí termina casándose con ella, y como venía de una concepción anarca, era anarquista, tienen un único hijo, y ese único hijo es Andrés Castillo. Bueno, claro, sus postulados anarquistas fueron lo que lo hicieron desistir de hacer el servicio militar. Exacto. Un hombre fuerte en su convicción. ¿Estamos hablando de 1917? Él nace en el 20. Ah. Sí. Andrés nace en el 20, pero el padre sí, claro, sin duda vino unos años antes a Montevideo, ¿no? Se afincó acá, saliendo de los conventillos bonaerenses, que eso también me llevó a hacer un estudio, una investigación de Buenos Aires, de Montevideo, sobre los conventillos, cuál era su arquitectura social, también su arquitectura de espacio, como detalle, y de ahí enfrentarlo a la realidad nacional. Es más, Andrés Castillo, cuando pasaba de año, él tenía un convenio, un contrato hecho con su padre de que si se iba sin ninguna materia, él le pagaba su boleto a Buenos Aires. Y él felizmente tenía sus primos allá, su familia paterna, y él se pasaba todo el verano, toda la temporada veraniega, los 3 meses en Buenos Aires, y él en muchos de esos viajes trató de buscar dónde estaba el espacio donde su padre había nacido, y nunca lo encontró, pero se preocupó en esa búsqueda, verano a verano, de encontrar esa raíz, que bueno, que hasta cuando hicimos la entrevista ya con 80 años, hasta esa edad tenía esa deuda de no haber logrado ese sueño que lo llevó durante toda su vida. Interesante. Y además, cómo él sale, como tú mencionás, de los conventillos bonaerenses, pero también viene a Montevideo a una casa de alquiler que está en el barrio Palermo, zona también de conventillo. Y cómo de alguna manera todo ese entorno va cobrando un sentido en su producción artística, hasta pasados los años, donde se encuentra con alguien fundamental con el que hacen como una alianza, ¿no? Cultural. Sí, porque aparte no te olvides que él conforma y estudia e investiga el teatro negro. Teatro negro, sí. Lo trabaja y hasta conforma justamente esa relación de trabajo, de investigación y de producción, donde yo creo que ha sido uno de los mayores estudiosos del teatro negro nacional. Sí, la obra de Castillo se basó básicamente en la crítica social, ¿no? Sí, fundamentalmente, sí. Tiene trabajos a nivel de la dramaturgia, tiene trabajos sobre esa índole, sobre ese perfil, pero también encontramos dentro de ese diálogo que se fue abriendo
sobre todo él. Yo iba con algunos detalles de su tarea, de su trabajo como presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, como fundador del Teatro Universitario conjuntamente con Adela Reta y Barbagelata en los años 40 en la Universidad de la República, donde un detallecito, donde él con esos ojos de picardía, que era muy pícaro en sus comentarios, sus referencias, en ciertos detalles, muy serio pero muy pícaro al mismo tiempo. Ahí demostraba también su inteligencia, ¿no? su manejo de la capacidad intelectual de esa generación tan ilustrada. Me hacía referencia y decía, yo descubrí otro mundo diferente al ingresar a la Universidad de la República. Claro, él de la escuela pública, de familia humilde montevideana, se había enfrentado a una Universidad de la República de los 4 apellidos, donde iban de saco y corbata a esos centros de formación, y donde ese Uruguay diferente al que vivimos hoy en tiempo presente en el siglo XXI, se conformaba esa integración social. Para mí es fundamental. Sí, incluso Castillo tan preocupado estaba del entorno social que también criticó duramente la decadencia de lo que él entendía era un teatro muy comercial, y trabajó para mostrar otro tipo de obras. Sí, también me quedé en el debe, dentro de este comentario que te hice anteriormente, de que en ese abrirse, en el diálogo, fuimos descubriendo materiales inéditos de otros géneros, ¿no? Como la poesía, por ejemplo. Él tenía en un cajón guardado en su escritorio bajo llave, que años después, ya sin el espacio, sin su presencia física, hablándolo con sus hijas y con su esposa, los 4 terminamos llorando, emocionados, y sobre todo ellas, diciendo, todo esto te contó, todo esto él fue abriéndote y te fue transmitiendo. Y yo, bueno, sí, se logró la entrevista y en esas comunidades, como siempre digo, ¿no? Es este lazo de... Sí. Pero tú contás en el libro que la relación de él contigo cambió cuando descubrió que tú eras poeta. Sí, sí. Y ahí entró en otra sintonía, porque él también era poeta. Exacto, y ahí me encontró el cajón, sacó una llave que por ahí tenía escondida y me mostró unos carpetones que era poesía de la década del 50. Tenía poesía de la década del 50 que parte de una selección de esos textos que están incluidas también en el libro. Sí, la selección es tú. Sí, la selección es... Y esa poesía de Castillo no está en otro lado, solo acá. Solo acá, exacto. También está un cuento que ganó en la década del 50 en Marcha, y que ese cuento también lo incluimos. Hay mucho material inédito, ¿no? Como fotografías de familia, sí. de distintas. Él fue integrante y jefe de la parte jurídica de la protección de choferes. Estaban todas las asociaciones, ¿eh? Sí. Él tenía la capacidad él ingresaba a las instituciones como escribiente. No, vamos a llamar a Andrés Castillo, que tiene facilidad para la escritura, y como secretario cumplía esa función. Y él ingresaba como secretario a las instituciones y después iba ocupando espacio, ¿no? Fundamental el hecho de la Sociedad Uruguaya de Actores lo hizo así, en FUTI como creador fundacional también, cuando redacta el Lacofonte, esta comisión de fomento para el teatro, esto que hoy por hoy vemos teatros en primera línea con buenas butacas, buena iluminación, con buen audio, los propios actores también muchas veces se les da y se les financia la vestimenta de sus personajes. Nace todo de este proyecto de Andrés Castillo hace 25 años. Sí, él trabajó justamente para profesionalizar todo lo que era el ambiente de teatro, ¿no? Un obrero de la cultura, sí. Un obrero de la cultura, hasta dejando, como tu caso también, dejando en un segundo plano la creación, la producción y la difusión de su obra para trabajar dándole reconocimiento a la obra para los demás. Un obrero de la cultura. Sí, algo que tú mencionás en el libro y que también es muy interesante es que
la gente reconoce en Castillo ese dar, ese don de buena gente, que además que hasta como abogado asistió a muchísimas personas sin cobrarle nada. Sí, sí, hay muchos ejemplos. Era una de las cosas que yo tenía un poco de temor cuando entrevistaba a la gente y le decía, bueno, o muchos de ellos, de los que participan como comentaristas, expongan libremente lo que les parece, lo que les pareció en la trayectoria de Andrés. Cuando lo entramos a leer, digo, bueno, están diciendo casi todo lo mismo, ¿no? Buena persona, compañero, un tipo que se jugaba el pellejo por los demás, en tiempos de democracia y en tiempos de no democracia, en la dictadura también. Un hombre por completo, integrado y entregado al semejante. Sí. Su segunda esposa, la primera falleció muy joven, una enfermedad que la pasaron muy mal, ¿no? Pero Luisa Rodríguez Correa, Nené, fue un gran sostén para él, ¿no? Desde lo emocional, como pareja también, pero también por su gran pasión por el teatro. Sí. Así que ahí creo que su vida también tuvo otra dimensión, ¿no? Sí, porque Nené como crítica también, integrante de instituciones también. Confluían en muchas compartidas. Y se formó también un gran anillo ahí colectivo de apoyo del uno hacia el otro. Y se veía, vos lo veías cuando ibas al teatro, y los veías a los dos sentados, y vos veías ese fenómeno de luz, de relación, que cuando uno se prende a ese tipo de relaciones, uno dice, bueno, me encantaría llegar a esa edad y que nuestra pareja y nuestro matrimonio tengan la misma energía tan maravillosa como la de esa pareja, ¿no? De Nené y Andrés Castillo. El libro recoge su vida, su biografía, muestra toda la historia del teatro independiente. Está notable toda la reconstrucción de cuando ellos se ven enfrentados a qué hacer con el Teatro La Candela, ¿no? Que lo desalojan del espacio ahí en 21 de septiembre y Coronel Mora, ¿no? Estuvo ahí todos muchos años. Y él mantuvo la calma, él sabía que iba a poder conseguir algo y lo consigue. Sí, y previamente llama a Restucia y le dice, te necesito para que apoyes y te sumes a esto que si de seguro, si no tenemos tu apoyo, esto claramente va a desaparecer. Sí, con la obra de Restucia que mantienen, logran saldar la cuenta, la deuda. Y después viene el paréntesis que lo desalojan ya, porque ahí ya se pensaba hacer un edificio y demás, con la compra de la casa. Y él después queda ahí a la deriva, manteniendo ese espíritu sí, de tranquilidad, de armonía. Terminan hablando con Gonzalo Carámbula, sí. Que Gonzalo Carámbula le dice, te vamos a encontrar un espacio, quédate tranquilo, y le consiguen el espacio actual que tiene el teatro en Punta Carretas, que está al costado del Punta Carretas Shopping. Y sí, y las anécdotas que hay con la secretaria de la Sociedad Uruguaya de Actores, que él siempre con esa fuerza y ese vigor de tranquilidad, él ya sabía que iba a encontrar un espacio para su teatro. No olvidemos, donde era Cinemateca, Positos, en Chucarro, frente al Club Trujillo, ese cine era el cine de él también. Años A. Él también conformó parte de los fundadores del cine universitario. En toda aquella gama cultural, mira, aquellos que nacimos en los 60, en los 70, en los 50, hemos sido tocados por una varita, tuvimos el privilegio de haber conocido a los grandes hombres que conformaron las raíces de nuestra identidad cultural. Porque estamos hablando de un país que tiene 183 años, es muy joven. Estamos hablando de personalidades que nacieron a comienzos del siglo XX y que fueron los formadores. Hoy te mencionaba de la Reta, Barbagelata, el propio Andrés Castillo,
que para muchos puede sonar una personalidad que no tiene nombre, porque justamente él no buscó su notoriedad, sino que sus proyectos y sus acciones llevaron a realizarse, a concretarse, con esa mentalidad que decíamos al comienzo, dejando un poquito al costado su escritura, dejando al costado su desarrollo personal para entregárselo al semejante, al otro. Sí, un libro realmente genial porque rescata una parte de nuestra historia, la historia del teatro independiente. Aparte, el haber hecho este trabajo con la guía del propio involucrado, creo que te otorga una profundidad diferente al libro, ¿no? Sí. Y se transmite al lector eso. Sí, porque yo en el ABC, cuando yo vas a una entrevista y vaya con un escrito conformado, ¿no? Un trabajo, un estudio previo, ya conociendo el personaje de determinada manera, y lo de él fue siempre un descubrir, siempre con sus anécdotas. Él marcaba hasta su tiempo también, con una lapicera. Yo ya cuando veía que estaba golpeando la mesa, ¿no? Que la punteaba, ella me estaba transmitiendo que ya estaba cansado y que ya tenía que volver podría ser a la semana o a las 2 semanas, o en su casa, o de Punta Carretas, o en la Sociedad Uruguaya de Actores, en la calle Mercedes, que él también logra comprarla. Él fue el que seleccionó y eligió la actual casa sede de la Sociedad Uruguaya de Actores, en la calle Mercedes. Él fue el que hizo los trámites sin dinero, también en la misma, parecido, semejante a lo que pasaba en el teatro, que la Sociedad Uruguaya de Actores sin dinero. Él ve la casa, le gustó la casa para la sociedad, físicamente él veía que ahí podía meterle y sumarle también un teatro abajo y demás, y él se compromete a que esa casa va a ser comprada a la familia. Un visionario. ¿Verdad que sí? Bueno, Luis Marcelo, me ha encantado hablar contigo de este nuevo libro tuyo, que creo que es invalorable para cualquier amante del teatro y para cualquier lector como parte de nuestra historia. Seguir conociendo todo aquello que parece que no existe, pero está ahí. Y Luis Marcelo en este libro nos trae ese tipo de historia, muy ágil, muy dinámico, con mucha información. Es un libro grande, pero realmente uno se lo devora en un rato porque está muy bien escrito. Bueno, muchas gracias. Te felicito y bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado, así como hice yo, de este encuentro con Luis Marcelo Pérez. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio y bueno, siempre abierto para continuar el diálogo. Ahí estamos. Gracias.